y es momento de la tertulia. Ya está con nosotros el señor Manuel Velázquez Mares. Y ya. Y ya, porque quién sabe dónde está Pacheco. Tertulia Nos está vemos idem. En la tertulia está y quién idem. sabe dónde se queda el señor está Pacheco. Idem. Bueno, pues cosas importantes. Oye, a ver, recomendar un par de libros. A ver, échale. Estoy leyendo uno que me está gustando mucho que se llama Victoria. Está situado en ¿De la reina Victoria? No, en la Segunda Guerra Mundial. Victoria es una cantante de un club de Berlín. Está después, bueno, casi exactamente cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Es de Paloma Sánchez Garnica y es el premio Planeta 2024. Está muy bueno. Me gusta mucho. Es una historia de amor, es un poco de la historia de uno de los capitanes de inteligencia que ya están del lado americano de Berlín y que se enamora de Victoria, la relación con la hermana que al parecer tiene por ahí un novio secreto que está del lado ruso. Entonces está buena, la verdad, está bastante buena la novela. Estoy leyendo también Los Alemanes que es de... ¿También es situado premio en la Segunda Guerra Mundial? No, fíjate que esta está en España. Son unos alemanes que llegan a España, a la zona de Cantabria. Ay, se me olvidó de dónde están. Okay. Pero es una migración de alemanes que llega a esa zona y que preservan sus costumbres. Este es el premio, nada más que este es el premio Alfaguara del 2024. Está muy bueno también, se los recomiendo mucho. No sé por qué, pero a mí particularmente me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esa época, con la cuestión del Holocausto, con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pero desde chiquito me ha gustado. O sea, en su momento cuando vi la lista de Schindler, como que me captó tanto que todo lo que tiene que ver con el tema de la Segunda Guerra Mundial, consumo mucho. O sea, ya sea libros, series, documentales. En verdad es una época que a mí particularmente me gusta. No me preguntes por qué, pero me atrapa. O sea, todo lo que tenga que ver con el Holocausto. Pues es que es muy interesante. Se llama Sergio del Molino, el autor de Los Alemanes, que es un episodio de la historia española poco conocido. Empieza también con la muerte de uno de los hermanos de esta familia. Y, por ejemplo, fíjate nada más qué cosa tan simpática. Ellos pasaban sus sábados, iban al cementerio de la localidad del cementerio alemán y ahí hacían comida y ahí se pasaban todo el día en el cementerio. Okay. Entonces, está buena la novela. Estoy un poquito más atrás que de Victoria, pero también está muy buena. Estoy viendo el documental de los nazis. Okay. Yo ahorita estoy con el de Churchill. Está muy bueno también. Está buenísimo. Muy bien hecho. Voy en el segundo capítulo. Sobre todo ese documental de Churchill, lo que tiene maravilloso es que pudieron tomar las fotografías y las colorearon. Y lo que se filmó en aquella época, que estaba en blanco y negro y con inteligencia artificial, los pudieron llegar a colorear. Sí, lo colorean. Entonces está maravilloso. Muchos discursos originales de Churchill. Eso es lo que me está gustando. Sí, que tú te imaginas que tenía otro tipo de tono, pero ya escucharlo precisamente en esos discursos es muy interesante. ¿Sabes qué me pasó cuando escuché el primer audio de Churchill? Lo mismo que cuando aquí en este espacio escuchamos el audio de Porfirio Díaz. Ah, sí. O sea, tú ves la fotografía con el bigotazo aquel y dices, pues debe tener una voz así engolada, gruesa. Y de repente te sale la vocecita de Chabelo. Y dices, ¿cómo? Sí. Pero muy bueno ese documental. El de Hitler también está fantástico. De verdad está muy bien hecho, con muchos discursos originales también, que se llama Los nazis, la maldad a juicio, que está de alguna forma el hilo conductor del documental, creo que con mucha lógica, es todos los documentos del juicio de Nuremberg en 1946. Entonces, ahí lo que tienes es precisamente una guía muy importante de todo lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Y desenmascaran a muchos de los funcionarios nazis, que lo estábamos platicando el otro día, Rodrigo y yo, desde a lo que se dedicaban, Goering, por ejemplo, que Himmler también. Bueno, la verdad es que está... ¿Para qué se lo spoileamos? Yo creo que está muy bueno y merece la pena que lo vean. Y también al final se muere. Todos se mueren al final. Sí, nada más que Goering hace los colgaron a todos, pero este cuate alcanzó a conseguir que alguien le diera una pastilla de cianuro y no alcanzó a ser colgado.
Ya llegó Pacheco. Ya llegó Pacheco, Ya acá como estoy, usted podrá sí. observar. Estamos hablando que todo el tema de la época del Holocausto, que pues, nos gusta mucho. O sea, que somos Sí. consumidores de... Pues está de regreso. Además, hay una temporalidad. Yo creo que muchos... Le contaba a Paco que hay un podcast que me gusta mucho, que se llama The Rest is History. Y son maravillosos. Uno se llama... De apellido Sambrook, el otro es... Ay, sí, no sé por qué se me olvida cuando estoy al aire, pero ahorita justo venía pensando en... ahorita les digo el nombre del otro historiador, muy buen historiador. Y ya se hicieron muy, muy famosos. Les recomiendo mucho cuando estén pues estresados a ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Están en inglés. Tiene un acento muy británico, pero es Tom Holland, que es un gran historiador, ha hecho muy buenos libros del cristianismo y tal. Pero hicieron uno, por ejemplo, de Mozart y Beethoven en una de las salas de concierto más importantes de Londres. Y entonces te van contando la historia de Mozart y luego van poniendo las obras de Mozart, 5 o 6 minutos. ¿Fue la misma época? ¿Qué? O sea, fueron contemporáneos Mozart y Beethoven. Algo muy interesante es que, pues ya, Mozart se convierte es el niño prodigio, es toda una revolución en Europa, en las cortes. Y entonces el papá de Beethoven dice, pues yo necesito también un niño prodigio. Y es Beethoven, lo ponía muy talentoso, obviamente, Ludwig van Beethoven. Y entonces lo pone desde muy pequeño a tocar así de, son las 2 papá, ya me quiero dormir. Nada, te pones a tocar. Y lo empieza a impulsar como niño prodigio. De papá de Verstappen, pero en la música. O Messi y Ronaldo, Sí, ¿no? Ronaldo, uno nace con el talento y otro se hace. Sí. Y en algún momento Mozart escucha a Beethoven niño. Y cuando muere Mozart, que pues lo que viene en la película esta de Amadeus se llama, en donde, bueno, pues nadie va a su entierro y tal, fue muy extraño. Dicen, pues necesitamos otro prodigio. Y es Beethoven, que ya está ahí. Okay. Y que claramente sí era un prodigio. Ahora hay una diferencia. Beethoven solo escribió 9 sinfonías. Porque Mozart decía, bueno, pues estabas contratado en una corte y tienes que producir, ¿no? Claro. Como Paco produce cápsulas, bueno, pues Mozart producía cosas maravillosas. Sí. O otros O sea, mis producen... cápsulas no son maravillosas. No, sí, son maravillosas. Yo soy el Mozart de la información. otros producen podcast, ¿no? Exacto. Tal cual, bueno. Pues en el caso de Beethoven dijo, no, a ver, yo hago arte, yo no ando haciendo ahí operetas para todos los demás. Ok. Haré 9. Ok. Y por eso solo hay 9. A diferencia Se de si tú reveló. ves Haydn o Mozart, etcétera, escribieron más de 100 piezas. Mozart Beethoven dijo, no, a ver, estamos hablando de arte. Y tenía un ego importante, justificado por su talento, claramente. Ok. Y entonces, pues a veces llegan las cosas, a mí no me vas a estar dando órdenes. Cuando nadie se acuerda de nadie, Beethoven seguirá siendo un hombre y tiene razón. Bien Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, le había dedicado a Napoleón la Heroica. Y porque pues Napoleón era una figura en ese entonces pues muy inspiradora, no era la revolución francesa, el fin de la monarquía, y entonces la dedica a Beethoven, pero luego cuando se declara emperador dice Beethoven, no, salió como todos los demás y ya Es no un se la populista cualquiera. Es un populista cualquiera. Que Exactamente. se vaya al rancho. Entonces, Salió del PRI. Y luego y en ese momento te están contando todas estas historias y van poniendo piezas de cada Qué buena de ellos. está. Ya se Está me buenísimo. antojó. Obviamente, una pieza que me gusta mucho de Mozart es el Requiem. Entonces, obviamente, acaba con eso. Y cuando lo ves, ahora con ojos siglo XXI, pero además, pues tenía 34 años. Era o sea, de verdad, sí era un súper prodigio y era muy joven, ¿no? Y entonces, pues muere. Ellos dicen que no lo envenenaron, como un poco lo plantea Amadeus. Y pues se muere, pues le da una infección. Y sí es muy impresionante el Requiem, ¿no? Es una obra extraordinaria para mí, ¿no? Yo creo que para todos. Ya se me antojó el podcast. Sí, es un gran podcast. Y bueno, están haciendo, todo esto para contarles, que están haciendo el Hitler, pero previo a la guerra, o sea, cómo fue todo el proceso, digamos, cuando le dice a Chamberlain, oye, pues voy por Checoslovaquia, no, tranquilo, espérate. Y entonces todo ese episodio, pero muy largo. Y ahora el próximo lunes publican, justo cuando asume Donald Trump, la invasión de Polonia. Ok. Claro. Pero lo hacen de una Con manera magistral. el tibio de Chamberlain. Es que además de todo, y además siguió en lo mismo, ¿eh?
O sea, es increíble. Todavía después de que le vieron la cara como un tonto pepinazo. con lo de Checoslovaquia, todavía quería negociar a través de Mussolini. O sea, Bueno, realmente Mussolini, es impresionante. porque todos hemos visto esa historia muchas veces. O sea, digamos, todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió y tal. Pero lo cuenta de una manera magistral y Mussolini en varios momentos, pues Italia no quería la guerra, los alemanes, el ejército alemán no quería la guerra y lo del pueblo alemán tampoco mucho. Y cuenta cómo cuando dice, es tal día, en septiembre de 1939, en Berlín, todo callado. Y cuando llega, en lo previo, cuando va a negociar en la conferencia de Múnich, Chamberlain con él, los alemanes le aplauden a Chamberlain como... ¡ah! Y Hitler queda muy resentido porque era un megalómano como todos estos líderes. Y entonces un poco dice, ahora Chamberlain se tendrá que... cuando invade a Polonia. Pero ¿no? te voy a decir una cosa, lo que fue también magistral de este señor, porque viene mucho en el documental de Hitler, es cómo fue convenciendo a los alemanes de que la guerra era necesaria, cómo fue convenciendo además de todo de que ellos eran una raza superior, los fue enloqueciendo a todos, los fue convenciendo de que el problema grave del mundo eran los judíos. Los fue convenciendo también, por ejemplo, los austriacos. Los austriacos, en un momento, cuando llega el primer ministro a platicar con él, lo empieza a presionar, lo empieza a rinconar, hasta que dice, ok, pues este señor no entiende. Bueno, pues vamos a invadir Austria sin un solo disparo, ahora sí como dirían aquí los operativos. Saldo blanco. Saldo blanco, sin un solo disparo, capturaron. Y les aplaudieron cuando llegan a Austria. Exactamente, cuando llega Hitler a Austria, lo reciben como un auténtico héroe. Dice, ya estamos otra vez volviendo a construir el imperio alemán otra vez. Y como Goebbels empieza a hacer toda la maquinaria de convencimiento de la guerra, ¿no? A través de, primero, la necesidad, ¿no? Si no hacemos esto, nos van a capturarnos a nosotros y nos van a erradicar del mundo, ¿no? A través de la malicia y del... Si le suena parecido al discurso actual. Es que eso es lo malo, ¿no? Ese es exactamente a eso quería yo llegar. Y precisamente porque el señor Trompeta asume el próximo lunes, el Blue Monday, más Blue Monday de la historia de la humanidad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Las 2 de la tarde con 43 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y estábamos también, además de platicar de documentales de la Segunda Guerra Mundial, de Washington un poco, ¿no? Washington, que es una ciudad hermosa. Pero además de todo, no puedes creer que sea una ciudad tan nueva. Porque tú te lo imaginas con construcciones estilo europeas y dices, bueno, este edificio debe ser por lo menos de 1800. Y no, el edificio más viejo de la ciudad de Washington, gubernamental por lo menos, pues debe de ser, es la Casa Blanca, yo creo que debe de ser de 1892, ¿no? Más o menos. Sí, pues todo fue al mismo tiempo, ¿no? Fue Lafayette quien hizo la planeación urbana. Sí. Y es muy... Yo creo que es de las ciudades, al menos las que yo conozco, que son de las menos renombradas, ¿no? O sea, en cuestión de turismo, pero vale muchísimo la pena visitar. Sí. Es hermoso Washington. Sí. Puedes, la visita al Capitolio, que es maravillosa. Sí. Al Capitolio, obviamente, toda esta parte de donde está el monumento, exacto, el monumento a Lincoln y que está ahí el obelisco. Que es el monumento a Washington. Lo quitaron ya, pero el museum... Para los que nos gustan las noticias y todo esto, o sea, yo en la vida me hubiera imaginado que había un museo de las noticias. Quedó desactualizado muy rápido. Sí, pero era muy bonito también. Cuando lo inauguraron casi en el 98, 99. Ok. Sí. Pero pues luego ya fue superado rápidamente por la realidad. Porque hoy el museum sería un teléfono celular en medio de una sala. Ahora, es una ciudad muy pequeña, ¿eh? La realidad es que el DC, que es el Distrito de Columbia, es una ciudad muy pequeña. Estás, obviamente, el Potomac está por un lado. Tienes el río Potomac. Tienes todo el... Ahora, muy segregada, porque si alguna vez viví ahí un tiempo. ¿Viviste en Washington? Sí, DC me fascina. Es la mejor, es una gran ciudad porque me aburría, no tenía mucho dinero. Y me iba y decía, ¿qué estará pasando en la Casa Blanca? Entonces me quedaba caminando a 5 minutos. Siempre estaba pasando algo en la Casa Blanca. Siempre, no había manera. En ese entonces todavía no estaba, o sea, estaba abierto hasta, hoy está cerrado hasta Pennsylvania Avenue. Todavía no habían sido donde está la Embajada de México. Sí, pero estabas enfrente de la Casa Blanca y siempre había una protesta y siempre era muy interesante. Si no estaban los palestinos, estaban los de Israel. Si no estaban los de Israel, en ese entonces era el tema de los Balcanes. Si no...
Siempre había hay algo interesante. Ibas caminando y de repente veías un convoy así. Ah, sí, el presidente Ahí va. de sabe dónde. O el ¿no? helicóptero salir, ¿no? Ajá. Es maravilloso, pero lo que les quería contar es que una vez iba en el metro, me subí al metro, y pues una buena forma de explorar una ciudad a veces en el metro. Si te pasas del Northwest, es otra realidad. Entonces de repente ¿sí? cruzas, la última estación en el Northwest es la del Capitolio. Sí. Si te sigues derecho, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, O sea, y ese, además de todo, tiene uno de los índices de homicidios más Más importantes altos, sí. de Estados Unidos. O sea, Sí, sí. no lo puedes entender. sí, sí. O sea, son es cosas muy muy es un cambio complicadas de más que entenderlas. pasaste a Sí. otro país, básicamente. Ahora, si vas, por ejemplo, todo el complejo smithsoniano es una Es maravilla. una maravilla. Tienen Todos unas los museos obras son de gratis. arte. Sí, Todo es gratis, exacto. tienen unas obras de arte impresionantes. Yo fui al del Pentágono, por ejemplo. Es que hice todo, pues, ay, no tengo- Tenías que claro. hacer algo, ¿no? Sí, y conocí prácticamente todos los Y museos el posibles. barrio de estudiantes es una chulada también. Sí, George. Comes sí. delicioso, Sí, sí, sí. y comes muy barato. La Y cultura- hay un... Ah, perdón. Ujú. No, adelante. No, la cultura del ejercicio. A mí me sorprendió. La primera, a mí me tocó ir tanto en primavera, que es muy bonito porque Por ves la todo época de los- verde. y la época de los de cerezos. los cerezos, cherry ajá, blossoms. exacto, de los Sí. cherry blossoms japoneses. Y me tocó ir más o menos como por noviembre, diciembre, empezaba a nevar. O sea, me tocó en esas dos estaciones, que se es ve precioso completamente también. diferente. Sí. O sea, es increíble. Sí. No, es una en ciudad, sí. la temporada de primavera-verano, lo verde que puede llegar a ser. Cuando el llegas desde el calor. aeropuerto, toda la sí, sí. carretera que te lleva Sí, del sí. aeropuerto, ves verde por todos lados. Y la otra es, ves blanco por todos lados. Pero aún así, de las cosas que más me sorprendió fue la cultura del ejercicio que hay. O sea, tanta gente, normalmente les gusta mucho correr, tanta gente corriendo Sí. a temperaturas bajo cero o pues cuando estás a 35 grados. Sí, que por cierto va a ser una temperatura muy baja la que va a tener. Lo va a Trump. hacer adentro, ¿ya viste? Ya hoy anunciaron que por segunda vez en la historia no va a haber la toma de juramentación afuera. La primera fue de Reagan. Así es, Reagan. porque va a haber, Reagan. bueno, el pronóstico es menos 7 grados, entonces lo metieron, valga la redundancia, adentro del Capitolio Ya se les para murió, la toma de se les protesta. murió un presidente. Sí. Entonces yo creo que Leímos la sí. misma columna. Sí, parte de, Sí, de las cosas que Pascal dice Pascal el Beltrán. día de hoy. Sí, Pascal Beltrán del Río. Muy Sí, buena. y que está muy, muy interesante. Sí. ¿Qué otras cosas interesantes hay? A mí, por ejemplo, uno de los lugares que más me gusta de la ciudad de Washington es el Capitol Grill, que tiene una sí. mesa con un vitral que da al Capitolio, que no puedes creer que está cenando ahí, de verdad. O sea, es una eso cosa no me tocó, impresionante. sí. Sí. Y Pero- de ahí es el Capitol Sí, sí. Grill, por eso es el Capitol Grill. Es Si a ustedes muy, les muy gusta. bonito Washington. Sí, Deseo sí. la pena. Yo tiene mucho que no voy. Creo que la última vez fue en 2015. Y encuentras la 14. comida que se te dé la gana. Sí, precisamente. En la 18 es como la parte multicultural y encuentras comida vietnamí de Vietnam, Sí, sí. de Ghana, de donde me digas, ahí está, en Es la más, calle 18. La comida vietnamita más rica que he comido en mi vida la comí en Washington, en un lugar que se llama el Suki Moon, que no sé si todavía siga, que estaba en el Hotel George Washington, que está muy cerquita de la universidad. De Georgetown. De sí. Georgetown. Está muy cerquita y el restaurante se llama, imagínate que me acuerdo todavía, el Suki Moon. Bueno, No, el metro están tiene muy alfombra. elevados. Yo, Sí, yo sí. iba al Chipotle, al que le gustaba a Barack Obama. no, sí, no, Manuel. ustedes están muy Capital Grill. A ver, también No, me yo aventé, no, me aventé de unos hecho, hot dogs ahí de estoy bromeando, puesto estoy bromeando. también, Sí, deliciosos, sí. Estoy bromeando. buenísimos. Por ejemplo, a mí me toca, yo, finales de los 90, ¿no? Era una maravilla. Yo iba al Borders, que está en DuPont Circle, hacían el mejor chai tea de la historia de la Tierra. Estaba nevando afuera, tú estás con tu chai tea, pues te ponías a leer libros, salías. Una ciudad espectacular. Sí, Una de sí, las sí. cosas que también llama mucho la atención de Washington, a mí, es que es una ciudad chaparrita. Sí. No hay edificios ti- altos. Sí, ¿no? tienen por... No, el por- más alto es el eso. Capitolio. Por eso. Sí, o sea, no hay el edificios domo del altos. Capitolio es el más alto. Obviamente, si a usted le gusta la aviación, el museo más importante e interesante de la aviación en el mundo está ahí en Washington. ahí, sí. Pues, ¿sabes qué? El Teatro Ford, donde mataron a Lincoln. A Lincoln. Y tú, cuando lo ves, pues todo es chiquito, ¿no? Saltan Sí. de un balcón. O sea, lo mata, Sí, sí. salta del palco donde estaba en el teatro, pero es chiquitito. A veces Y se fue corriendo. a veces te da la impresión de que es una escenografía, ¿no? Parece, sí. Sí, de verdad, que parece que le hicieron en Hollywood. ¿Sabes cuál? Fui al Museo del FBI, que a lo mejor ya quitan el edificio, ahora con Trump. Cuando haces el tour del FBI gratis, al final salen unos agentes del FBI disparando en la sala, así los... ¿En una famosos- pantalla o qué? No, en un... ¿En vivo? Sí, o sea, tienen pues, su están zona de practicando. práctica. Ajá. Es un edificio gigante el del ok. FBI y te llevan ahí. El Edward Hoover Ajá, exactamente. Building. Muy impresionante. ¿Qué más? Obviamente, pues, sí, tienes que tener cuidado. Bueno, en esa época
No era muy peligroso en el Northwest, pero sí. Hay que tener cuidado. Tenías que, Sí, o sea, sí. como siendo chilango, no, o sea, y Sí, andas a las Vas un vivas. poco preparado. Andas a las vivas. Exactamente. Sí, la realidad de las cosas es que andas a las vivas en todas las ciudades a las que vayas, ¿no? Sí, no está fácil que te. Sí. A mí Me daría vergüenza si me robaras También cuenta en tiene mucho Zurich. que- la última vez que fui, pues fue cuando la reelección de Trump en las elecciones. Fue 2000, no, de Trump, perdóname, de Obama en 2012. Yo también fui exactamente ahí, porque tengo la gorra de la reelección de Barack Obama. ¿Fuiste en 2012? Sí. Tengo la gorra de la reelección de Barack Obama. Ok. Ahí la compré ahí en la calle, de hecho. Sí, ahí, Y ahí ahora, fue. bueno, pues va a estar interesante. Sí. A ver el lunes, ¿qué tal? El lunes, sí. Va a estar muy interesante. Entonces lo va a hacer adentro. Sí. Pues ya además de todo le va a facilitar la firma de sus 25,000 decretos, que va a sí. hacer, ¿no? Sí. Y yo creo que no es tanto el clima, es Donald Trump y dice, yo no quiero pasar frío, se callan. Y ya. Pues sí. fin. Y además es un tipo que está acostumbrado a vivir en Miami. Sí. Y bueno, siempre está en Mar-a-Lago en su club de golf, entonces... Y tiene su hotel, ¿no? Ahí que cuando hace mucho, pues no era de él, la oficina postal, ahora es un Trump Hotel, ¿no? Es muy bonito, es un edificio antiguo, muy en la diagonal, digamos, que sale del, no me acuerdo el nombre de la calle, de la avenida, porque es avenida, que sale del Capitolio, ¿no? Donde hacen parte del recorrido. Está el Tesoro, está El la Reserva Departamento del Federal. Claro, Tesoro. está el Departamento También. del Tesoro, Sí, que es bien interesante también Tienes ahí el visitarlo. edificio. Ahí no me acuerdo si había... Sí, hay visita tours, guiada. Y además de Eso no todo, me acuerdo. tienen en esa visita guiada tienes todo lo del Secret Service. Porque el Secret Service depende del Departamento del Tesoro, aunque Exacto. la gente no lo Está al crea. ladito de la Casa Blanca, o sea, conectan los dos edificios. de Sí, alguna sí, suerte. sí. Bueno, la visita a la Casa Y Blanca es Foggy una Bottom, maravilla. que es el Departamento de Estado, que está del otro lado de la Casa Blanca. Es un edificio antiguo, grande, famoso. Y está la Casa Bird, ¿no? Donde se quedan ahí se quedó los Churchill, dignatarios. ahora que estamos hablando. Pero es bien interesante la visita a la Casa Blanca, porque además de todo, ahí a veces sí te puedes encontrar a alguien, ¿eh? Sí. O sea, eso de que te encuentres al presidente, y hola, ¿cómo estás? Es te una saluda. jalada. Sí. Pero sí te puedes Pues puede ser, pero encontrar. yo fui como 3 veces, nunca me encontré a nadie. Solo una vez ¿Al quedé tour? atrapado. Sí, fui muchas veces. Ok. Pues es que te digo que... Pero ese sí te lo cobran. Yo me tenían- acuerdo que ese sí te lo cobraban. pero pues es barato. O sea, Sí, bueno, $25 creo. algo así. Pero ya ves que a un costado de la Casa Blanca, entre el Tesoro y la Casa Blanca, hay una calle que no sé si ahora esté abierta, pero cuando llega el presidente, pues cierran todo y te quedas ahí atrapado viendo cómo pasa el enorme convoy del presidente, porque lleva 2 bestias. ¿Alguna vez? Pues es Pensilvania, ¿no? Es La de la Pensilvania, esquina. sí. No, este es peatonal. Ah, Haz de cuenta, entre la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. No, pues es que tú sí le conoces más a Washington. hay una ahí calle peatonal, o sea, digamos, Ok. muy Que bueno, cerca. que cuando eso también pasaba en México, cuando salían los presidentes en la época del Estado presidencial, totalmente, ¿eh? sí. O sea, cerraban. ¿No todas has las visto el calles y video en estaba YouTube de José López Portillo? No, Un día en la vida ¿cuál del de todos? presidente. Ese, sí, el cuando que está haciendo deporte, ejercicio. estaba bien Eje- tirado. Pero además ejercicio sin playera. Exacto. Sí, Y luego- estaba, pues el señor iba estaba en muy cuadrado, buena- ¿eh? en muy Sí, el buena señor forma. estaba Sí, cuadrado. Para la edad. Y luego, pero va en unos LeBarons, ¿no? O sea, cuando sale no, al eran Palacio- No eran sale unos varón. Galaxies. Galaxy Unos Imperial. Galaxies, sí, y eran Galaxy. ese Galaxy Imperial, bueno, de los Lo Galaxy tienen ahí Imperial en el- están en el Museo del Estado Mayor, Sí. ahí en Molino del Rey. Y todavía Tienen varios coches. Y tienen un Lincoln todavía descapotable. Sí, sí, todavía sí. lo tienen. Pero el mejor video, yo no lo he podido volver a encontrar. Un día lo vi, es cuando está en una reunión con gente que podrías decir parte de su gabinete. Y entonces ahí ves de verdad la arrastradez, perdón el término que sé que no existe, que me perdone Krill, con el sospechosismo, la arrastradez que tiene la clase política de este país. El señor está haciendo magia, pero una magia como la que le harías a un niño de 1 año. O sea, que agarras Claro, una sí. pluma, le pones un Kleenex y sueltas la pluma, ya no hay nada, y todos, ¡oh! Ah, el presidente. Dices, sí, no sí, es claro. normal. Pues es cuando el presidente dice, ¿qué los hora es? cocodrilos vuelan. ¿Qué tan alto? Bajito, presidente, Sí, pero vuelan. Sí, ¿Ah, sí? No, es una cosa que no puedes entenderlo. Sí, que sean no, sí. tan lambiscones y tan glúteo veloz. O sea, El hueso es el Dios. hueso, o sea. Sí, también a Stalin le pasaban esas cosas. A todos. Bueno, pues sí. Nada más que este te fusilaba, o sea, era más. ¿no? Sí, este era Además, más este si te hojaldra. abrazaba, no sabías si ibas a morir No te en la metía al siguiente Bueno, media hora. aquí hubo una serie de presidentes que también lo hacían, ¿eh? Sí, pero no tan siniestro. No, este era. Pues, ¿Qué? ¿Echeverría? híjole, y López Díaz- Portillo, Díaz Ordaz. y Durazo. Y, sí, Durazo. La época de Durazo sí está durísima. 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 A mí me tocó que me diera clases al profesor al que le valió su hijo el coche.
¿Y sabes cómo era el apodo del profesor? ¿Cómo? El muerto. Porque tenía que estar casi muerto. O sea, el hijo de Durazo Sí, le claro. valió Yoyo se llamaba. al profesor tuyo el coche. Sí. Fue por una metralleta al coche de los escoltas y agarró y le balaceó el coche. Y entonces después le repuso el Durazo, presente, y le compró un Topaz. Que en aquel entonces, no sé si se acuerdan cuando salió el Topaz. Sí, era una locura. hermoso. Y era... Había 3 coches muy emblemáticos, ¿no? Estaba el Cougar, que tenía un buen diseño. Sí. El Phantom, que a mí me gustaba mucho. Porque hablaba. Hablaba. El Phantom Y entonces decía, hablaba. puerta abierta, Sí. no sé qué. Y, era Y el se que- le- y en y vez si del el- tacómetro y los- tenía sí. lo que ahora todos los coches Y tienen. las pestañitas de los faros que se alzaban. Exactamente. Ajá, el Phantom. exacto. Sí. Ese era como el más lujoso. Era el Tesla de aquella Era el esta Tesla de aquella Sí. época. ¿Y cuál Sí. otro? El Cougar y el Topaz, el que dice Paco. Ok. Sí. Bueno, también Sí. había otros también. El Sí. Cutlass, Eurosport. El, todo. el Thunderbird, ese Sí, cómo no. El Japonés supercargado. todavía no está el deportivo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El 300? El 300. No, fue No, hasta después. en esa época era el Estaba el 240 240. SX. ¿Sabes cuál me gustaba mucho de niño de ZX. 4 años? El Mustang. Es que nunca me aprendí el modelo, pero debe ser un Mustang. Estoy ¿Viejito? diciendo mi edad. De los 80s. Ese no me gustaba. El cuadrado. No el cuadrado. Uno antes del cuadrado, que tenía la parte de atrás redondita. No era nuevo en esa Pues época. debe ser pero- el Match One de los 70s. No, luego lo encuentro y les digo. porque sí, me yo tampoco encantaba. lo Así ubico. me También me podemos pareció hablar que era de el mejor coches. coche de la historia de la Tierra. No, pero era- Ese y Kit, no. Ya después. Imagínate, después en esa época fue cuando empezaron a abrir los permisos de importación. Y trajo Cadillac, un Ok. Cadillac, trajeron un Lincoln y trajeron un Mercedes, el E420. Eran los únicos 3 coches de importados Coches que de- podías comprar aquí en México y eran caros como, bueno, ya nos tenemos que ir. Y bueno, y entonces, ¿qué le digo? Mira, Pacheco, yo me acuerdo cuando llegó Lincoln a la Casa Blanca. Bueno, gracias. Ese joven Gracias, Manuel. Adiós. se deprimía un poco, pero.